Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a empezar a hablar sobre la comunicación asertiva. Bien, ¿qué vamos a identificar primero por comunicación propiamente asertiva? Vamos a identificar en primer lugar qué es la comunicación. Bien, para hablar propiamente de comunicación asertiva, primero vamos a empezar a desglosar algunos términos para empezar a tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con comunicación. Según la RAE, la Real Academia Española, la comunicación implica toda acción o efecto de comunicar, es decir, llevar a cabo, bien, un intercambio de ideas con otras personas, bien, o también identificado como una transmisión de mensajes entre dos personas, bien, uno que es identificado como el emisor, es decir, la persona que emite, que transmite el mensaje, y un receptor, es decir, una persona que recibe, que decodifica el mensaje que ha enviado esta primera persona a través de un código común, que nosotros lo identificamos puntualmente por el lenguaje, bien, donde podemos identificar, por ejemplo, el idioma, bien. Acá la comunicación entre personas, por ejemplo, que hablan francés, que son francófonos, bien, necesitan como código la lengua francesa, necesitan manejar el mismo idioma para que la comunicación tenga lugar. Bien, esto como un ejemplo, como para empezar a situarnos dentro de lo que es la comunicación asertiva. Vamos a identificar también que existen diferentes autores para abordar el tema de la comunicación, dado que existen diferentes puntos de vista, bien, para poder trabajar. Vamos a identificar primero con Rodas Salinas, bien, propiamente la comunicación humana. ¿Qué nos va a decir Rodas Salinas? Va a considerar que la comunicación implica todo un fenómeno complejo, que es variado y es múltiple en todas sus formas. Bien, están articulados con procesos de desarrollo de la vida en la sociedad, facilitando la adaptación. Bien, Rodas Salinas va a identificar que esta comunicación humana va a dar lugar, bien, a partir de considerar de nuestra dimensión propiamente social. Es decir, la comunicación como fenómeno toma lugar a partir de que nosotros estamos en interacción permanente con otras personas. Bien, J.K. Altman, por otra parte, van a considerar la comunicación desde otro lado. Van a considerar que esta comunicación en realidad es un proceso que ocurre dentro de las personas. Bien, aquí vamos a identificar, según estos autores, una visión más bien interna. Bien, decir, cuáles son los procesos que tiene que llevar a cabo propiamente el ser humano para codificar y decodificar mensajes. Nunca nosotros nos tenemos que olvidar de que somos seres puramente sociales. Bien, necesitamos de las otras personas por nuestra naturaleza. Bien, y en esa interacción con otras personas, nosotros no solamente aprendemos sobre nosotros mismos, sino que también aprendemos a vivir con otros. Bien, esa es la visión que van a tener estos dos autores en torno a nuestra temática que vamos a abordar hoy. ¿De acuerdo? Vamos a continuar y vamos a hablar de qué es lo que necesitamos para llevar a cabo la comunicación. Es aquí donde aparecen ciertas habilidades o destrezas, bien, que tenemos que desarrollar los seres humanos para llevar a cabo de una forma acorde y eficaz la comunicación asertiva. Bien, vamos a hablar de estas habilidades comunicativas, propiamente dichas, como todo un conjunto de destrezas, bien, que van a capacitar al individuo para verse frente a diferentes problemáticas en el terreno de lo interpersonal. Es decir, cuáles son estas destrezas, bien, o todo este conjunto de habilidades propiamente dicho que tenemos las personas y que nos van a permitir no solamente hacerle frente a los problemas, sino también desarrollar una vida eficaz en el encuentro con las otras personas. Bien, vamos a seguir entonces hablando de qué es lo que implica propiamente la asertividad de la mano de estas habilidades educativas. He seleccionado aquí para ustedes un video educativo, bien, donde diferentes autoras van a hablarnos propiamente de qué es lo que implica la asertividad. Y de esta forma nosotros vamos a proseguir con la clase profundizando después cómo estas habilidades nos van a permitir comunicarnos entre nosotros, bien, y cómo desarrollamos justamente una vida acorde a la sociedad, dependiendo también de las demandas que tienen con nosotros. Lo veamos, chicos. ¿Qué es la asertividad? Y no sé cómo podemos ser más asertivos y cómo ayudar
a nuestros hijos a que sean asertivos? La asertividad está directamente relacionada con los límites. Es básicamente el arte de saber decir que no y sentirse cómodo con ello. El saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y cómo expresarlo, ¿no? Cómo pedir lo que quieres. Si alguien te pone presión, sentirte lo suficientemente cómodo para decir no quiero o sí quiero o estoy determinado a conseguir algo y voy a aplicar la asertividad. Hay muchas personas que confunden la asertividad con la agresividad, Sí. ¿no? La agresividad es, al fin y al cabo, llevar a cabo una conducta violenta, no es algo bueno. Cuando hablan las personas de, uy, este ejecutivo es un ejecutivo agresivo con admiración, eso no es algo positivo. Alguien agresivo no es precisamente alguien ameno. Yo diría que es alguien más tóxico que otra cosa, ¿no? Alguien que grita, alguien que falta al respeto. Todos, como seres humanos, somos imperfectos y todos podemos ser tóxicos en un momento dado, pero sí encuentro que hay personas que en nombre de la sinceridad, ¿no? Dicen todo lo que piensan, aunque no se les haya preguntado, ¿no? Dicen todo lo que piensan sin ningún tipo de delicadeza, consideración, en nombre de esa verdad y de esa sinceridad. Esas personas son sincericidas, ¿no? Y son personas que hacen muchísimo daño. Yo no creo en que eso sea una buena cualidad y creo que hay que diferenciarlo de ser sincero. Si tú me haces una pregunta, Laura, ¿qué piensas sobre o qué sientes sobre? Sí creo que es importante ser sincero, pero también utilizando un lenguaje respetuoso. En cambio, las personas asertivas no solamente saben desde una seguridad lo que quieren, sino que también lo saben pedir, saben decir que no, saben negociar, saben argumentar y desde un lugar de calma y de serenidad. Y eso es muy importante. ¿Cómo se aprende a ser asertivo? Pues se aprende, en primer lugar, sintiéndote cómodo con lo que tú quieres, con lo que tú esperas y el saber expresarlo, sin ofender ni faltarle el respeto al otro. Si alguien te falta el respeto, pues tú sabes defenderte y protegerte. No desde la agresividad, es que uno se puede levantar y se puede marchar o decir, yo no acepto que me hables así. Eso sería un ejemplo de conducta asertiva, ¿no? Una persona agresiva insulta, ofende, ¿no? Ya sea con un lenguaje verbal, físico o con un lenguaje no verbal, ¿no? Con la mirada, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aprender a ser asertivo es fundamental. A menudo me encuentro a personas que no saben serlo, se sienten muy incómodos con el no. Es más, sienten como que tienen que decir que sí. Quizás han crecido en un entorno donde el no estaba permitido, donde la prioridad eran las necesidades de otras personas que las propias, donde se les enseña que tú estás siempre en un segundo lugar y que hay que preocuparse mucho por lo que piensen los demás. El cómo decimos que no quiero, que sí quiero, que esto es importante para mí o por aquí no voy a pasar, basta ya. Las personas asertivas saben lo que quieren, saben lo que piensan, incluso saben gestionar sus no sé qué hacer o no sé qué es lo que quiero. Y se toman el tiempo para pensar, para decidir y para actuar. Bien. Después de analizar un poco bien la visión que tienen las autoras en torno a lo que es la asertividad, para qué nos puede servir a nosotros en la vida, bien, y qué forma obviamente nosotros lo ponemos a prueba cada vez que estamos en esta interacción permanente con otras personas, vamos a ver puntualmente cuáles son los estilos o las formas, bien, en que nosotros llevamos a cabo la comunicación. Es así que vamos a analizar 3 estilos puntuales o tipos de comunicación. Bien, la comunicación propiamente asertiva, bien, como ya lo habíamos visto o visualizado previamente en el video, la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. Bien, vamos a considerar en todo caso que la comunicación asertiva va a ser el punto medio o el equilibrio entre los otros 2 tipos de comunicación. Bien, para hablar propiamente de comunicación asertiva, bien, vamos a identificar, propiamente dicho, que para que la asertividad tenga lugar, necesitamos que el emisor, bien,
diseñe, codifique un mensaje y lo envíe, ¿sí?, logrando los resultados que espera en el receptor. Para hablar entonces de asertividad, tenemos que tener en cuenta diferentes cuestiones o diferentes pautas a considerar para el momento, obviamente, de codificar el mensaje. Tenemos que tener un cierto grado de conocimiento del receptor para, obviamente, poder codificar y armar un mensaje e idear las formas más eficaces que encontremos para que el mensaje llegue con la intención con la que nosotros lo codificamos. Bien, prácticamente a eso vamos a orientarnos al momento de hablar de una comunicación asertiva, que el emisor pueda tener de forma concreta el logro de la transmisión de su mensaje y que llegue al receptor con la intención, obviamente, que al principio éste ha establecido. Bien, vamos a hablar también de una comunicación pasiva, que a diferencia de los otros tipos de comunicación, la comunicación pasiva va a orientarse a aquellas personas, bien, que no van a entender sus mensajes, que no los comunican. ¿Y esto por qué? Porque tienen miedo o porque no encuentran la forma efectiva de transmitir un mensaje por el miedo a cómo el receptor pueda recibirlo. Bien, entonces son personas que prácticamente ponen por delante los derechos y la visión de los demás por sobre las suyas. Bien, para estas personas es digamos, más importante la forma y la intención que captan las otras personas del mensaje antes de enviar el mensaje en sí. Bien, es preocuparse por lo que el receptor o por lo que la otra persona pueda entender o por cómo lo pueda tomar antes de que el mensaje sea enviado. Entonces, por esa razón, por ese miedo, es que esta persona decide no emitir tal mensaje. O, en otras palabras, poder quedarse callado, digamos. A comparación, vamos a ir al otro polo ahora, de la comunicación agresiva. La comunicación agresiva va a identificar a esas personas que van a poner por delante sus derechos antes que los de los demás. Bien, que hasta cierto punto no está mal. ¿Qué es lo que varía en esta comunicación agresiva? El modo en que lo hago. Estas personas van a emitir sus mensajes de una manera más bien imperativa, bien como una orden o como un reto hacia los otros, sin importarles obviamente el modo en que transmiten su mensaje y también el impacto que sus palabras puedan tener en los demás. Bien, por eso decimos que la comunicación asertiva tiene este punto medio entre ambas, porque no es no enviar el mensaje por el miedo, digamos, de cómo pueda reaccionar la otra persona, pero tampoco, es decir, no me importa cómo lo reciba, sino que es justamente el punto medio. Es decir, tengo que enviar un mensaje, tengo que comunicar algo, pero encuentro las formas más adecuadas y acorde para que esta persona reciba mi mensaje y que lo interprete a partir de la intención que yo también tengo al momento de enviarlo. Bien, vamos a hablar también, de la mano de esto, que existen diferentes habilidades comunicativas. ¿Qué por qué? Es necesario tenerlas en cuenta. Bien, y esto justamente ¿por qué se da? Porque son las que nos permiten a nosotros entablar una buena comunicación y justamente construir vínculos con otras personas. Bien, nunca tenemos que olvidarnos desde ese lado que nosotros ante todo somos seres sociales. Bien, estamos permanentemente en interacción con otras personas. Entonces, para hablar de estas diferentes habilidades comunicativas, vamos a identificar que existen diferentes. Yo aquí les he nombrado solamente algunas, bien, pero justamente para establecer buenos diálogos y una comunicación sana con las otras personas, es importante tener en cuenta todas. Bien, yo aquí les he nombrado las más importantes como para empezar a trabajarlas. Primero, obviamente, el logro de la asertividad. Bien, poder enviar un mensaje con la intención que yo quiero que el receptor la reciba y que este receptor pueda interpretar la base de esa intención. Bien, es decir, que la transmisión del mensaje pueda ser eficaz. Bien, primero eso. Segundo, es necesario el contacto visual. ¿Y esto por qué? Nosotros no solamente somos seres sociales, sino que esta sociabilidad es la que nos demanda a nosotros entablar vínculos. Bien, vínculos que ¿en qué se centran? En esta interacción permanente y comunicación, propiamente dicho, con las demás personas. Entonces, ¿en qué nos beneficia el contacto visual? ¿Por qué es importante mirar a las personas a los ojos cuando nosotros les hablamos? Porque mirar a los ojos, bien, implica un involucramiento con lo que la otra persona me está diciendo. Bien, implica que el emisor, en todo caso, si nosotros somos receptores, bien, que el emisor puede entender que nosotros le estamos prestando atención a lo que nos está diciendo, que nosotros consideramos importante la transmisión de su mensaje.
Bien. Vamos a identificar también una coherencia de emoción y mensaje, que esto radica principalmente al modo en el que yo transmito el mensaje, que es tanto el contenido propiamente del mensaje con la forma en la que yo lo emito, tiene que tener un hilo de coherencia. Vamos a un ejemplo. Si yo digo, necesito ayuda, lo estoy diciendo sin emoción. Bien, entonces no permito que el receptor, o sea, la persona que me está escuchando, no permito que pueda medir el impacto de lo que yo necesito o lo que yo le estoy diciendo. En cambio, si le digo, por favor, necesito ayuda, mi gestualidad, mi tono de voz, mi mensaje radica en que mi receptor pueda interpretar que no solamente estoy pidiendo ayuda, sino que también lo estoy haciendo con angustia. Es decir, pudo captar la emoción, propiamente dicho, y también el contenido del mensaje de lo que yo le quise decir. Bien, a eso es lo que estamos hablando en esta habilidad comunicativa puntual. Vamos a ver también la escucha activa. Bien, ¿por qué la escucha activa? Principalmente porque escuchar a los otros también es una forma de darle a entender a los demás de que lo que nos está diciendo nos importa. Bien, y que obviamente le estamos prestando atención a lo que decimos. Que a ver, es un caso puntual de cierta forma. Vamos a un ejemplo para entender mejor por qué es la escucha activa. Muchas veces seguramente les ha pasado, como a todos, ¿no? Esto de que alguien tal vez nos quiere decir algo y nosotros o estamos distraídos o estamos con otras actividades y decimos, bueno, sí. Por ejemplo, miramos el teléfono. Decimos, sí, decime que yo te escucho. ¿Puedo hablar que yo te escucho? ¿Estoy escuchando realmente? No. Estoy prestando la atención, en todo caso, a mi dispositivo móvil. Pero decirle a la otra persona que lo estoy escuchando no necesariamente es signo de que realmente lo estoy escuchando. Y esto va a ir de la mano también de las siguientes habilidades comunicativas, como es el rol activo y preguntar. Y aquí es necesario hacer esa diferenciación entre el rol activo e interrumpir. Bien, mantener un rol activo implica a nosotros también mostrarnos con interés frente a lo que la otra persona nos está diciendo, pero evidentemente dándole tiempo necesario para que termine de transmitir su mensaje. Es un poco incómodo que otra persona nos esté hablando y nosotros, por querer hacerle saber que estamos interesados en lo que nos dice, empezamos o a hacerle preguntas permanentemente o no lo dejamos terminar su idea. Bien, en ese caso, por eso es importante respetar los tiempos de silencio que la otra persona pueda darnos. Cuando nos damos cuenta de que terminó de exponer algo, ahí recién podemos hacer una pregunta. Y bueno, preguntar, respetando estos silencios, también es un signo de participación con la otra persona, de que me interesa y que me importa lo que me está contando y que me preocupo obviamente por él. Bien, vamos también a tener en cuenta que hay que prever los momentos de incomodidad. Nosotros en la comunicación no solamente nos vamos a guiar por lo que nos dice, por quién nos lo dice y cómo nos lo dice, sino también que nosotros tenemos que interpretar y darnos cuenta de que existen contenidos de mensaje que son tal vez más aptos para unas personas que para otras. Bien, a todos nosotros nos pasa. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema de nuestra vida personal y estamos en el curso, bien, es muy posible que ustedes tengan una confianza distinta entre compañeros, entre grupos de amigos, que la que tengan con el profesor. Bien, seguramente a ustedes les pasa que hay cosas que ustedes viven, que los angustian o algo, que prefieren tal vez comentar sobre sus compañeros antes que a mí. Bien, en este caso estamos hablando un poco, bien, solo un poco de eso. Además de que, bueno, esos contenidos de mensaje tienen que estar también acordes a la persona a la que se lo estamos diciendo. Supongamos, por ejemplo, me crucé con una persona que tuvo una pérdida recientemente de un ser querido y quiero contárselo, no sé, a mi vecino. Mi vecino justo hace un par de días perdió, no sé, a la madre. Entonces yo sé que ese contenido tengo que trabajarlo con cuidado porque mi receptor, que en este caso sería mi vecino, ha vivido recientemente una situación similar. Entonces los va a interpretar de otra forma, a comparación de la intención que yo tal vez tuve en un principio. Bien. Vamos a hablar también de que necesitamos evitar posturas a la defensiva. Bien. Que
seguramente se habrán dado cuenta que viene de la mano con evitar una comunicación de carácter agresivo. Bien, cuando nosotros nos comunicamos, permanentemente estamos transmitiendo mensajes, pero evitar estas posturas a la defensiva implica que nosotros también tengamos esa posibilidad de apertura de recibir respuestas de nuestros receptores. Bien, y no solamente situarnos en la visión de que nosotros somos los únicos que tenemos razón frente a esto, sino que también existen diferentes visiones y que pueden estar acordes o no a lo que nosotros estamos comunicando. Bien, y estas posturas obviamente también tienen un carácter no solamente desde lo que lo argumento, sino también desde cómo lo muestro. Yo puedo estar, por ejemplo, en una discusión con otras personas y estar tranquilamente o tal vez, no sé, cruzarme así de manos o algo, pero estar escuchando y estar abierto a lo que las otras personas me dicen. Sin embargo, existen diferentes momentos o discusiones donde una persona directamente, después de decir lo que piensa, hace así. Se cruza de brazos. Simbólicamente, la cruza de brazos de esta forma da el sentido o el significado a la otra persona de que sin importar lo que me esté diciendo, yo no voy a cambiar de opinión. Por lo cual, con mi gestualidad, le doy a entender que no quiero cambiar de opinión. Lo cual en este caso estamos tratando de manifestarlo desde otro lado, es decir, estar abiertos o mantener una apertura frente a lo que otras personas nos puedan decir, lo que puedan pensar, lo que bueno, o la visión también justa que puedan interpretar de nuestro mensaje. Bien, vamos a seguir entonces. ¿Por qué es necesario poder trabajar las habilidades comunicativas? Para el logro, bien, de una capacidad especial, bien, que es la empatía. La empatía, también según la Real Academia Española, ha podido ser identificada como toda una capacidad de las personas de poder ponerse en el lugar de los otros y comprender su punto de vista, las reacciones, sentimientos y demás. Bien, esta es una definición clásica que da la Real Academia Española en torno al término. Pero, sin embargo, existen situaciones donde las personas no logran ponerse al 100%, digamos, en el lugar de las otras personas. A mi criterio, y bueno, me hago cargo de lo que estoy por manifestar, como les digo, existen situaciones donde no nos podemos poner al 100% en el lugar de los otros. Supongamos, a ver, la pérdida de un ser querido. Si a uno de mis amigos o a uno de mis compañeros se muere, no sé, la mamá o el papá, por ejemplo, yo puedo ir tranquilamente al velorio o algo o acompañar y, no sé, darle una palmada en el hombro y decirle te entiendo. Pero si no he pasado por una situación similar, bien, es muy difícil lograr la empatía desde ese lado. Bien, entonces, frente a esto yo deseo cambiar, bien, yo interpreto a mi criterio una visión nueva de lo que interpreto o lo que yo considero que es la empatía, que en vez de ponerme en el lugar del otro, implica considerar desde mi lugar, desde mi posición, qué es lo que puedo hacer para ayudar a ese otro. Bien. Vamos a proseguir, bien, con el logro de empatía. Y ahora les voy a comentar de un nuevo video para que realicemos una actividad. Bien, una actividad para reflexionar en todo caso. Este corto, el poeta es un corto animado, bien, donde van a presenciar, bien, o van a poder visualizar una situación conflictiva que se presenta en todo caso. Mi consejo es que miren detenidamente el video, bien, traten de visualizar cuál es el conflicto que se ha presentado, bien, y obviamente observen detenidamente cómo cada uno de los personajes se posiciona y enfrenta al conflicto. Se los muestro, chicos.
Ya de la visualización propiamente del video que les he compartido aquí para que vean, bien, vamos a proseguir para darle un cierre a esta parte de la clase, bien, acorde a diferentes preguntas para poder analizar de una forma más certera y poder reflexionar, obviamente, sobre la temática que habíamos trabajado. Aquí yo he planteado una serie de diferentes preguntas que son generales y si bien son para reflexionar, sí voy a pedirles que las respuestas o todos los que hayan pensado acorde a estas preguntas, que me las dejen en los comentarios. Bien, entre las preguntas, ¿qué es lo que vamos a analizar? Primero, ¿qué situación es la que ocasionó el conflicto que se presenta? Todo esto, obviamente, a partir de ya la visualización del video. Bien, ¿qué situación fue la que desencadenó el problema que se presentó entre los personajes del corto? Después, ¿cuáles son las posturas de los animales frente al problema? ¿Qué consideran unos? ¿Qué consideran otros? Porque si bien en el video no hablan, propiamente dicho, sí dejan entrever qué es lo que unos quieren y qué es lo que quieren los otros y qué justamente fue lo que ocasionó este problema. Bien, después veamos una visión más bien personal de este conflicto. Si cada uno de ustedes estuviese en esa situación frente a ese problema, ¿cómo hubieran actuado? ¿Qué es lo que hubiesen hecho? Bien, y la última, ¿quiénes de los personajes lograron una comunicación asertiva? ¿Y por qué? Bien, todas estas preguntas, bien, como les he mencionado anteriormente, me pueden dejar en los comentarios. Y a partir de esto, de todas las respuestas que ustedes me vayan poniendo, vamos a usarlo como nexo para seguir desarrollando el tema en las siguientes clases. Muchísimas gracias, chicos, por haber presenciado aquí la clase. Les mando un saludo enorme y los espero en el siguiente video. Bye, bye.